mi derecha, doña Patricia Alba Luque, que es nuestra delegada de Educación. A mi izquierda, el don Amador Carmona Acedo, que es el presidente de la Fundación, el director del área de negocios de CaixaBank en Málaga. Y en el córner, don Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara. Como todos estos años venimos diciendo que aunque no ha podido asistir, no podemos dejar de recordar a don Manuel Alcántara, que es el verdadero protagonista de este acto. Para el Instituto Manuel Alcántara constituye un honor abrir sus puertas para recibir a la Fundación Manuel Alcántara y a la obra social La Caixa por su compromiso y apoyo a esta iniciativa. Nuestra especial bienvenida a la señora delegada de Educación, doña Patricia Alba, que en otras ocasiones hemos tenido el honor de que visite nuestro centro. Dada la relevancia del acto, a través de las redes de biblioteca, nuestra responsable, Marichela Torres, ha invitado al resto del centro. Dar el punto de salida un año más desde nuestro instituto a una actividad que tanto interés ha suscitado entre los jóvenes de Málaga no deja de ser un privilegio que agradecemos al tiempo que nos enorgullecemos. Contar en esta ocasión con la presencia de la delegada de Educación viene sobre todo a subrayar la relevancia que esta escuela de columnismo va adquiriendo con cada nueva edición. También me gustaría recordar a nuestros alumnos y alumnas que deben valorar el hecho de que se le haya elegido para participar en este acto de apertura de una actividad tan sumamente significativa. Aprovechar también toda esta enseñanza que os da el taller que hoy vais a tener y espero que lo paséis muy bien. Sobre todo, luego ya presentaré a los colaboradores que van a participar en este taller. Por lo tanto, paso la palabra a don Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara. Sí. Gracias. Yo me quiero dirigir a vosotros, los chavales. ¿Por qué? Porque la presentación esta os tiene presente a todos vosotros. Yo quiero que sepáis en qué consiste el tema, aunque lo podéis ver con más detenimiento después a través de vuestros profesores, la profesora de literatura, de la gente que de alguna forma os apoya y está cerca de vosotros. Estos talleres tienen la misión de despertar vocaciones literarias. Fijaos qué cosa más bonita. Despertar en vosotros el arte de escribir. Y es fácil, porque es un artículo pequeñito, es lo que se llama una columna. Y esa columna está despertando, en las 3 ediciones que hemos hecho, está despertando un interés tremendo, porque se ven muchos columnistas famosos en todos los medios, sabéis que es una profesión que prolifera muchísimo, pero sin embargo interesa mucho lo que piensan los jóvenes. Y es muy curioso leeros después, porque hay mensajes vuestros que no aparecen normalmente en las páginas de los periódicos. Hay preocupaciones vuestras que le interesan a vuestros padres, le interesan al público, le interesan a los educadores y nos interesan a todos. Esa es la frescura que tiene esta convocatoria y esta iniciativa. Fijaos que el nomenclato que tenemos es piensa, redacta y publica. Vais a pensar en algo que a vosotros os preocupa y que os interesa, lo vais a redactar y después se va a publicar. Los premios ganadores se publican. Claro, se están presentando cerca de 1000 artículos, de 1000 columnas vuestras, de distintas partes de la provincia. Este año participa toda la provincia, pero se están haciendo presentaciones directas en Nerja, el Rincón de la Victoria, que se ha hecho ya, se van a hacer en Marbella, se va a hacer esta que se está haciendo en Málaga, y se va a hacer también este año por primera vez en Melilla. Es un tema importante, porque queremos ampliar la receptividad que puede tener este mensaje. Entonces yo lo que quiero es animaros, que no es difícil escribir, lo estáis haciendo todos los días, pero a nosotros nos interesa lo que sale original de vosotros, lo que pensáis y que no son capaces de escribir los mayores. ¿No sabéis el valor que tiene para nosotros que recibamos con frescura vuestros mensajes? Eso es de muchísimo interés, además de forma breve, es fácil.
Tenéis a vuestros equipos de apoyo, vuestros profesores y tal, que de alguna forma os pueden ayudar en la iniciativa, os pueden corregir, pero lo que no quiero es que dejéis ninguno de participar, porque no es difícil. Si os interesa, os vuelvo a repetir, lo que sale de vuestro corazoncito y que sale de vuestra cabeza, que es distinto a lo que estamos acostumbrados a leer y a seguir. Entonces, ánimo. Queremos contar con todos vosotros. A ver cuántos jóvenes del Colegio Manuel Alcántara, fijaos que es significativo, Colegio Manuel Alcántara. Aquí estamos empezando siempre esta asignatura, la presentación en Málaga se hace siempre en este colegio, lo que significa el nombre y lo que está ligado al maestro, que tiene 81 años, pero él siempre se acuerda de los chavales. Para él, tengo que deciros que la iniciativa más bonita que hacemos, según él, fijaos que tenemos muchos premios, que damos poesía, premios deportivos, de viñetas. Para él, la iniciativa más bonita es esta que está patrocinando la Caixa, que está respaldando la Junta de Andalucía y que se dirige a vosotros, porque es una cantera de jóvenes escritores. ¿Sabéis lo que es una cantera? La del Madrid, la del Málaga. Nosotros queremos que aquí surjan genios futuros del político. ¿Vale? Muchas gracias por atenderme. Tenéis a vuestra disposición. Cedo la palabra a don Amador Carmona, director del área de negocio de CaixaBank. Creo que así mejor, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como representante de CaixaBank en Málaga, primero dar las gracias por la acogida a Cristina en el colegio. Todo un honor estar en el colegio, en el Instituto Manuel Alcántara. Por supuesto, a la Fundación Manuel Alcántara, en la persona de Antonio, con la que iniciamos la tercer taller de literatura en la aula. Hace poco estábamos entregando los premios del segundo taller. Y, por supuesto, a la delegada Patricia de la Junta de Andalucía, que este año se unen a esta excelente iniciativa, ¿no? Yo recordaba antes, con Antonio, el nivel de los participantes el año pasado. Fue hace, creo que 4 o 5 meses, cuando entregábamos los premios en la sede de CaixaBank ahí, en la calle Liborio, y la verdad que había trabajos, los 3 que se leyeron, los 3 finalistas, de mucho nivel, ¿no? Y como comentaba Antonio, lo que vosotras expresáis pues, es algo vuestro, o sea, es que no estáis copiando a nadie, sino que este ejercicio, este taller, va a hacer que maduréis, ¿no? Que penséis en temas que quizás, si no es de esta forma, no lo haríais. Entonces, vais a ganar o vais a tener una serie de valores, vais a trabajar en equipo, vais a tener circunstancias personales que vais a superar. Sobre todo, yo entiendo que es un ejercicio muy bonito de responsabilidad que vais a hacer. Vais a competir son 13 colegios en Málaga y creo que 3 en Melilla, Antonio, si no recuerdo mal. Con lo cual, creo que es una iniciativa espectacular, ¿no? Por eso es fundamental también vuestros padres. Yo a los 3 premiados, los 3 finalistas del año pasado, los padres estaban emocionados, viendo cómo los hijos leían sus artículos. Por supuesto, los maestros, fundamental también que tengáis el apoyo y la colaboración. Y yo, por mi parte, pues deciros que somos un banco, CaixaBank, somos un banco diferente. Os hablo de la responsabilidad social corporativa, que algunos habréis escuchado, otros no. Intento adaptar el discurso a vosotros, ¿no? Es decir, para nosotros es muy importante destinar parte de nuestros beneficios a ayudar en lo social y también en lo cultural y en la educación. Es fundamental que nuestros jóvenes, nuestros menores estén lo máximo formados para el futuro. Dentro de 4 días estaréis todos estudiando fuera, seréis profesionales, no os daréis cuenta. Esto pasa muy rápido, ¿no, Antonio? Y tenéis una magnífica oportunidad de aprovechar. Por lo cual, por mi parte, enhorabuena a todos los que participéis, que espero que seáis el máximo, y le paso la palabra a Cristina. Continúo dándole la palabra a doña Patricia Alba, nuestra delegada. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero comenzar mis palabras pues dándole las gracias a Antonio, como presidente de la Fundación Manuel Alcántara, por esta iniciativa tan bonita
y que sin duda pues hace falta en los centros educativos. A la Caixa por apoyarla y a Cristina y a este centro por acogernos además desde la primera edición. Las gracias también a la responsable de biblioteca, que es la que coordina el proyecto en este centro como impulsor de estos talleres, y por supuesto pues a los 4 colaboradores, que sin ellos pues tampoco serían posibles estos talleres. También quiero hacer extensivo ese agradecimiento a los profesores y profesoras que coordinan esta actividad con los alumnos y alumnas, y por supuesto a todos vosotros y vosotras por ser receptivos a este tipo de iniciativas. Iniciativas que obviamente vamos a apoyar desde el Gobierno andaluz porque la consideramos fundamental. Ya lo decíamos ahí fuera en la rueda de prensa, que quién sabe si de esta aula o de las distintas aulas en las que se van a impartir estos talleres no va a salir un Manuel Alcántara. Por tanto, es fundamental este tipo de iniciativas. Nosotros consideramos que, al igual que seguramente pues estarán de acuerdo vuestros profesores y vuestras profesoras con nosotros y nosotras, que compartirán conmigo la opinión que incentivar la expresión escrita e incentivar también la expresión oral, pues sin duda va a ser una mejora de la calidad educativa y una mejora de éxito para vuestra futura incorporación al mundo laboral. Por tanto, vamos a seguir, como decía al principio de mi intervención, apoyando este tipo de iniciativas y esperando pues que no sean terceras sino muchísimas las ediciones que podamos inaugurar. Nosotros desde el Gobierno andaluz pues muy satisfechos de incorporarnos en esta tercera edición, y obviamente pues seguiremos compartiendo y apoyándola en ediciones venideras. Muchísimas gracias. No se me va a olvidar hablar de estos 4 magníficos colaboradores, que son los que van a impartir el taller ahora a continuación, que son Chema Martín, Princesa Sánchez, Mariló Cueto y Cristóbal Villalobos, ¿vale? Que están aquí los 4 sentados, y que cuando termine el acto me imagino que se quedarán ellos con los alumnos y alumnas y con los respectivos profesores. Pues nada, para concluir el acto ya solo me resta decir a la señora directora, a la señora delegada, a la Fundación Manuel Alcántara y a la obra social La Caixa, que siempre que regresen a este instituto van a encontrar sobre todo nuestras puertas abiertas y nuestra más sincera y afectuosa acogida, porque no lo olviden, esta siempre, siempre será su casa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, que hemos dado hoy un ratillo ahí de descanso, aunque, en fin, vosotros estáis aquí para lo que mejor se hace cuando uno está en el colegio, lo que más os gusta hacer en el colegio, bueno, en el instituto, perdón, que ya tenéis una edad, que es perder clase, ¿verdad? Estamos aquí para perder clase, yo también, entonces estoy muy contento y muy contento de estar aquí con vosotros. Pero bueno, ya que estamos aquí y vamos a estar un par de horitas, las horas son un poco complicadas, ¿no? Porque son ya las últimas del día, el lunes y tal. Entonces, bueno, vamos a intentar que sea un poco práctico, y yo os voy a pedir pues que intervengáis, que habléis conmigo, porque tengo capacidad, puedo ser muy aburrido, puedo estar 2 horas enteras sin parar de hablar y queréis salir huyendo de aquí, pero yo lo que quiero también es aprender un poco con vosotros y hacer cosas juntos y echar un poquito el rato un poco entretenido, que aprendamos cosas, ¿vale? Porque un poquito vamos a aprender un poquito a escribir y vamos a ponerlo en práctica un poco, y algunas de las cosas que voy a comentar pues se dan también en lengua, en tercero y en cuarto de eso. Bueno, en tercero no lo sé. El tema, hay profes de lengua por aquí, ¿no? ¿Sí o no? Así. Yo sé que en cuarto dan los géneros de opinión y dan un poco de periodismo, y en bachillerato también se da, ¿verdad? Pero en tercero no tengo ni idea. En tercero dais algo, un poquito también, ¿no? Son cositas que son fáciles, porque además la veis bueno, iba a decir el que lea el periódico, pero ¿cuánta gente de aquí lee el periódico así a veces? ¿Nadie? El Marca cuenta, a ver, que levante la mano. ¿Cuánta gente lee un periódico? ¿Los digitales valen también por internet? Vale, no está mal. Bueno, ¿y este lado? ¿El lado este qué pasa? ¿Aquí no lee nadie? A mí me han dicho vuestras profesoras,
Me han dicho vuestras profesoras que aquí hay mucha gente creativa, que soléis escribir. El año pasado una de vuestras compañeras pues bueno, fue una de las premiadas en el concurso. Y bueno, yo creo que vosotros tenéis un poco la ventaja de que, básicamente, porque este es el instituto, perdón, Manuel Alcántara, y tenéis que tener ahí algo del ADN del maestro, pues yo creo que de aquí tiene que salir algún premiado este año, sí o sí. Piensa, redacta y publica. Me encanta que me hayan dado un micro de esto, porque yo realmente lo que quería es ser cantante y me siento un poco como Julio Iglesias, ¿vale? Pero el tema es que yo no... En fin, que como era muy malo cantando y también era muy malo jugando al fútbol, pues me dio por escribir con un poquito más mayor que vosotros, y ahora, aparte de soy profe, que también doy clases por ahí de historia y de otras cositas, pues también escribo en varios periódicos. Yo me llamo, bueno, no me he presentado todo esto, me llamo Cristóbal Villalobos, y en fin, y escribo en varios periódicos. Entonces os voy a contar un poquito mi experiencia y un poquito algunos consejos, porque aquí lo que se trata básicamente es de pensar, redactar y publicar y ganar un iPhone, ¿vale? Un iPhone y una tablet, porque no sé si os... Ahora es cuando interesa el tema, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Por eso he pensado decirlo lo primero. No, lo digo en serio, ¿eh? Hoy, si aprovecháis el día, aprovecháis el ratito que estáis conmigo, mi intención es que os lleváis un poquito el texto o la columna o el artículo de opinión, como queráis llamarlo, luego diré la diferencia entre una cosa y otra, más o menos pensado, para que luego podáis terminarlo y podáis participar en el concurso. El concurso, el primer premio es una tablet y un iPhone, ¿verdad? Luego parezco de la rifa, ¿eh? Luego tenemos un segundo premio, creo que era un iPhone. O sea, el primero es un iPhone y una tablet, las dos cosas. El segundo premio es un iPhone y el tercero es una tablet, con lo cual está genial la cosa. A mí me pagan bastante menos por artículo, realmente. En fin, escribir es una cosa muy bonita, realmente. Es una forma de expresarse. ¿Por qué es importante saber escribir? Pues saber escribir es importante, sobre todo, seguro que lo han dicho alguna vez, porque cuando tú escribes es la forma más efectiva de ordenar tus pensamientos. No sé si alguna vez habéis tenido algún problema, tal, habéis ido al orientador y muchas veces lo que te dice el orientador, el tutor, lo que sea, pon tu problema por escrito. Cuando tú pones las cosas por escrito es cuando tú tomas conciencia realmente de lo que piensas, de lo que sientes y te hace mucho bien, ¿no? Y entonces es fundamental para ordenar nuestros pensamientos, pero luego desde el punto de vista más laboral o más de cara afuera, a la sociedad, es fundamental saber escribir, tanto saber escribir como saber hablar. Son las dos cosas fundamentales a la hora de trabajar en cualquier trabajo medianamente decente, ¿no? Por la forma en la que tú te comportes, la forma en la que tú hables, también por la forma en la que tú escribas, te dirijas a una persona por mail o hagas un informe, etcétera, etcétera, dependiendo del trabajo que tengáis, pues se te va a tener en cuenta o no, la gente va a considerar que eres una persona de valía, una persona culta, una persona inteligente o no. Entonces, una de las cosas que tiene que aprovechar durante estos años, fundamentales y básicas, es saber escribir y saber hablar en público, ¿vale? Hoy también aquí, si queréis, pues podréis hablar. Yo pensaba pasar al micro, pero va a ser un poco complicado. Me he puesto aquí abajo por dos cosas. Primero, para estar más cerca de vosotros, y segundo, porque estaba seguro que si me ponía arriba, en algún momento bajaría para estar cerca vuestra, me caería y sería un momento bastante penoso, que saldría además en la prensa y grabado en vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar guardar mi dignidad y no dejarla aquí, ¿vale? Después de lo de piensa, redacta y publica, yo tengo ahí una fotito, que no llego, pero da igual, que es una fotito de Manuel Alcántara. Y claro, porque lo primero que me dijeron es, antes de explicar un poco cómo van los artículos y tal, habla de Manuel Alcántara, pero claro, yo de aquí qué voy a hablar, soy vuestro patrón prácticamente, ¿no? O sea, aquí conocéis a Manuel Alcántara todo el mundo, ¿o no? Persona más complicada, pero todo el mundo sabe quién es, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué hace Manuel Alcántara? ¿Alguien que...? Pero no. Exacto. Eso yo creo que en infantil lo explicaron, ¿no? Ya la gente no se acuerda. Alguien que levante la mano y me explique así con dos palabras rápido quién es Manuel Alcántara. Venga, ¿quién se atreve? Tengo que seleccionar aquel. Venga, levántate. No, primero. Venga, hombre, que no pasa nada. Venga. ¿No? ¿No sabes quién es Manuel Alcántara? ¿Quién es? Dilo. No, pues aquí estamos en familia, Aquí sois todos de tercero y cuarto, ¿no? Me han dicho. Vale. Venga, ¿te atreves? ¿Tú no querías hablar antes? Ay, Dios mío. Bueno. ¿Sí? ¿Una mano por ahí? Venga. Levántate. No, bueno, pues que te vamos. O ven aquí si quieres y hablas por el micro. A ver, por ahí al fondo, venga.
Periodista y escritor, vale. ¿Algo más? ¿Dónde lo leéis? Poeta, por ahí, bien, poeta. ¿Dónde leéis a Manuel Alcántara? ¿O dónde lo veis? Sur. ¿Sí? También, el librito también está ahí, exacto. Me he comprado el Sur de esta mañana, lo he comprado yo, no me lo ha comprado nadie. Es el señor, todo el mundo lo conoce en Málaga, porque todo el mundo compra en Málaga. En fin, en mi casa, mis padres, mi abuelo, lo típico es comprar el periódico y Manuel Alcántara pues lleva en el periódico Sur, en la parte de atrás, toda la vida. Yo, desde que tengo uso de razón, desde que prácticamente sé leer, pues veo a Manuel Alcántara en la parte de atrás del Sur. ¿Cómo se llama la parte de atrás del periódico? ¿La portada es esto? ¿Esto qué es? ¿La contraportada han dicho por ahí? Contraportada, eso es. Vale, perfecto. ¿Sabéis cuántos años tiene Manuel Alcántara todo esto? Pues mal. No, está muy bien porque está muy bien porque habéis atendido, porque antes el presidente de la fundación ha dicho 81. 90, tiene 90 años. Tiene 90 años. El presidente de la fundación, como lo ve tan joven, pues le ha quitado 10 añitos casi. Pues claro, o sea, a ver si alguien es capaz de, así a bote pronto, hacer un cálculo de cuántos artículos, pues escribe todos los días. ¿Cuántos artículos ha podido escribir este hombre a lo largo de su vida? ¿Cuánto? ¿5.000? ¿5.000? ¿Cuánto dicen por ahí al fondo? Ahí esos de ahí que están dormidos por allí. Ahora, se habla más por sectores, ¿no? Aquí se pone la gente que más habla, aquí la gente que menos habla. Bueno, la última vez que se hizo, hace ya unos cuantos años, más de 5 o 6. No. La última vez que los contaron, o sea, imagínate contarlos uno a uno. Yo tengo un amigo que estuvo de becario contando artículos, y casi muere, sí. Y seleccionando frases de Alcántara, que algunas están, algunas de las frases de Alcántara están en la página web de la Fundación Alcántara. Pues la última vez que se contabilizó, yo creo que lo dejaron ya por aburrimiento y lo dejaron en 16.000. Solo 16.000 artículos, ¿vale? Que vosotros, cuando alguien os dice algún profesor os dice, venga, hacerme este ejercicio y tal, siempre decís, no voy ahora a ponerte a escribir, pues imagínate, 16.000 artículos de prensa, ¿vale? Han dicho por aquí que Alcántara poeta, o sea, en los 16.000 artículos, ahí no cuentan los libros de poemas y, en fin, multitud de otras cosas que ha hecho a lo largo de su vida, ¿vale? Columnas, solo 16.000, ¿vale? Que no está nada mal. Pues ya empezó mayor, es verdad, esa pregunta es buena, porque ya empezó tarde, o sea, imaginaos que se empezó tarde porque él... Tranquilo. Él siempre ha escrito, pero él ante todo es poeta, alguien lo han dicho por aquí antes, ¿vale? Y él escribió varios libros de poesía, ganó varios premios, se hizo conocido, se fue a Madrid a trabajar, en Madrid trabajaba en la Renfe, pero claro, eso para él no era como muy divertido. Y llegó un momento que, en fin, en varios periódicos pues le ofrecieron la posibilidad de empezar a escribir columnas. ¿Por qué se lo piden a él y no se lo piden a otro? Pues se lo piden porque es un gran poeta. Y un poeta, pues, igual que tiene cosas que decir en sus libros y en sus poemas, pues al director de periódico, que en aquella época era un periódico que ya no existe actualmente, ¿vale? En la época de Franco, estamos hablando de hace ya más de 40 y tantos años, casi 50, pues bueno, se le ocurre que igual que tiene cosas preciosas que decir y maravillosas en versión poema, ¿no? En poesía, pues que también lo puede decir en prosa en un periódico todos los días, y empezó a escribir. Y cuando se dio cuenta, pues estamos hoy, siglo XXI, sigue escribiendo todos los días, que tiene mucho mérito, porque un señor de 90 años podría estar jubilado de hace muchísimo tiempo, y él todos los días, su misión cuando se levanta por la mañana es pensar en qué va a escribir ese día, escribirlo y mandarlo al periódico para que al día siguiente pues salga aquí en la contraportada del Diario Sur y de otros muchos diarios, porque nosotros conocemos el Sur, que es el de Málaga, pero este periódico pertenece a un grupo que edita periódicos prácticamente en toda España. Entonces la columna de Manuel Alcántara pues sale en Bilbao y sale en Extremadura y sale en muchas otras zonas de España. Es el decano también de los columnistas españoles. ¿Qué quiere decir esto del decano? Quiere decir que es el más mayor, pero no solo el más mayor, pero bueno, a mayor se llega y llega todo el mundo que tiene la suerte de llegar, ¿no? La gracia es el que lleva más tiempo escribiendo columnas, cosa que es muy difícil, porque esto del periodismo y de la columna es un poco como la tele, que vosotros veis los contertulios estos del Sálvame y tal, que cuando se aburren de uno lo quitan, ponen a otro, ¿no? Pues los periodistas es un poco igual.
estar toda la vida en la contraportada de un periódico o en otros periódicos que él ha escrito y no pasarse de moda y que la gente lo siga leyendo es una de las cosas pues, más difíciles que hay. Y sobre todo, escribir más de 16.000 artículos, ya llevará 18, 19.000 o vete a saber cuántos, y que todos los días escriba algo diferente y que la gente no se aburra de leerlo, ¿vale? La gracia de Manuel Alcántara es que ya, como lleva tanto tiempo con nosotros escribiendo, aunque tú no lo conozcas, pues hay muchísima gente, la gente que suele leer el periódico por las mañanas y tal, pues que es como alguien de su familia. Yo no lo conocía en persona hasta hace unos cuantos, bueno, ya hace unos cuantos años que lo conocí, pero cuando lo conocí, me dio la mano y tal, mi sensación era que yo lo conocía de toda la vida, porque llevaba toda la vida viendo su fotito detrás del periódico, ¿vale? Bueno, pues ese es Manuel Alcántara. ¿Qué hace Manuel Alcántara? Hemos dicho que hace poesía y que hace columnas, ¿vale? ¿Qué es la columna de opinión? Un artículo de opinión, ¿es lo mismo? Parecido, ¿no? Ahí hay una... Vale, ¿el periódico para qué sirve? ¿Para qué sirve un periódico? La prensa escrita, ¿para qué sirve? Eso está en vuestro libro. Informar, ¿qué más? Informar, eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la información? Objetiva, perfecto. Aquí hay gente que se va a llevar un positivo. ¿Qué más? ¿Qué tiene que hacer más el periódico? Compartir ideas. Vale, ¿qué más? ¿Qué partes tiene un periódico? O sea, tú abres el periódico y ¿qué hay? ¿A dónde os vais? Titulares, sí, pero ¿qué partes? ¿Qué secciones? ¿De qué hablan los periódicos? Deportes, que había gente que solo va a eso, lee el que pasa con el Málaga y tira el resto del periódico, ¿no? Los crucigramas, perfecto, ¿qué más? Cultura, muy bien, muy bien. Política. Las noticias que son de Málaga, del mundo, de Albacete. Depende del periódico, ¿no? Es decir, tenemos periódicos nacionales, periódicos locales, ¿no? Vale, perfecto. En la misión de la prensa escrita son básicamente tres. Informar, que eso todo el mundo lo sabe porque es obvio. Entretener, que eso es menos obvio, pero como han dicho por aquí hay una sección de crucigramas, por ejemplo, y hay también secciones de noticias que son un poco más light. Por ejemplo, hay a veces que hay secciones de televisión, ¿no? Que te ponen la cartelera, pues es una función también de entretenimiento. Y la otra función, que es también menos obvia, es la de formar, ¿vale? ¿Cómo te forma un periódico? Pues te forma porque tú recibes una información y el periódico intenta un poco que, a través de cierto tipo de artículos, que tú te hagas una opinión y una posición con respecto a esas noticias, ¿vale? Entonces, entretener, formar y informar, perdón, ¿vale? Me encanta cuando me quedo callado, se hace un silencio, es magnífico. Bueno, se queda la gente como en plan, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues nada, aquí estoy. ¿Alguien me puede decir, en el cuerpo de la noticia, es decir, en el texto, qué cosas tiene que poner para que tú cuando lo leas, te enteres? O sea, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta el periodista para que tú cuando lo leas te enteres de lo que él quiere explicar? Venga, por aquí. El contexto, vale. ¿Dónde ocurre? ¿Quién está involucrado? ¿Falta algo por ahí? El tiempo. ¿El tiempo? ¿Desde cuándo, no? No suena... Venga, allá al fondo. Hombre, eso es importante también. ¿Cómo tiene que ser una noticia? Está hablando ella, venga. Vale, es decir, que tiene que dar una información, tiene que explicar algo, pero al alcance de todo el mundo, ¿no? Que cualquier persona que lo lea, indiferentemente de la formación que tenga, pues pueda entenderlo, ¿vale? ¿Os suenan las W? ¿No suena eso? Los que están en tercero o en cuarto, los de cuarto han tenido que dar algo en tercero de las noticias. El dónde, los ingleses. ¿Eso qué es? Venga, por aquí lo sabéis. Hay una serie de cosas que hay que meter en una noticia y que los ingleses lo llaman las 5 W. Es dónde, es decir, dónde ha pasado eso. ¿Veis cómo lo sabéis? ¿Quién? ¿Cuándo? Una noticia tiene que tener una serie de cosas básicas, que son dónde ocurre el hecho, ¿vale? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es decir, ¿qué ha pasado? Y el protagonista de esa noticia. Me falta algo, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué me falta?
¿Cómo? Sí. ¿Vale? Esa es la noticia. Y luego sabéis perfectamente, lo voy a repasar rápido, que esto sirve para el curso y para los años siguientes. Esto os va saliendo constantemente hasta selectividad, siempre igual. Bueno, siempre igual, cada vez lo explican un poquito más amplio, pero lo repasamos un poquito. Aparte de la noticia, que tiene que ser, como lo ha dicho por aquí, clara, objetiva, que tiene que tener muy claro lo que está contando y que tiene que atenerse a estas W que acabo de decir, pues tenemos el reportaje, que es una noticia un poquito más amplia, ¿no? Esto es lo que son los géneros que se llaman los géneros periodísticos o de información, ¿vale? Y luego tenemos, que es lo que vamos a explicar hoy y vamos a trabajar hoy, lo que tenemos básicamente es los géneros de opinión. ¿Eso lo habéis dado en clase? ¿Los géneros de opinión? Los géneros de opinión es que igual que el periódico hemos dicho antes que el periódico tiene que entretener, informar y formar, pues dentro de lo que es la parte formativa y también de la parte de entretenimiento, un poco mezcla de las dos cosas, hay una serie de textos en el periódico que tienen su sección propia, la sección de opinión, ¿vale? Que tratan un poquito son diferentes a las noticias. Esos géneros de opinión, pues el más conocido y más famoso es la columna, que Manuel Alcántara es el gran maestro que tenemos aquí, tenemos ahí atrás en el PowerPoint, ¿vale? Pero tenemos otros, ¿vale? Tenemos el editorial, ¿os suena eso? El editorial es un artículo que hace el periódico y que no lo firma nadie, ¿vale? Lo hacen pues unas personas especializadas en esa, que lo que hacen es explicar la posición del periódico sobre un asunto en concreto, ¿vale? Pongamos que, no sé, ocurre algo hoy en Cataluña, pues mañana el Diario Sur, en su editorial, pues da la opinión o la línea editorial que se llama, es decir, la opinión del medio, del periódico, sobre lo que ha pasado hoy en Cataluña, ¿no? Eso es el editorial. Luego tenemos la carta al director. ¿Sabéis lo que es la carta al director? La carta al director es, y eso está en vuestro libro, por lo menos de cuarto de eso, la carta al director es que cualquier ciudadano, hoy en día la carta se manda por mail y ya está, pero antiguamente pues hacía por carta típica, por correo postal, pues lee una noticia y quiere opinar sobre ello, ¿vale? Lee el periódico y entonces le escribe una carta al director del periódico opinando sobre eso, ¿eh? Y luego tenemos el artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto valorativo, es decir, que da opinión sobre algo, también hay información, pero lo importante en ese texto no es la información que da el artículo, sino la opinión del escritor o del articulista, de la persona que está escribiendo, del periodista, sobre un tema en concreto, ¿vale? Si ese artículo lo hacemos de forma perenne, es decir, tiene una sección fija, se da todos los días o una vez a la semana o cada cierto tiempo y está en un sitio siempre concreto del periódico, ese artículo de opinión pasa a llamarse columna, ¿vale? ¿Por qué tiene el nombre de columna? Que antes, al principio de esta charla, pues alguien ahí por ahí había confundido lo que es columna con artículo de opinión y no sabía muy bien la diferencia. La diferencia es muy sencilla, es que la columna tiene un espacio fijo, siempre tiene un tiempo fijo, los viernes, los sábados, cuando sea. Aquí, por ejemplo, Chema escribe en El Sur varias veces a la semana, tiene una columna fija, entonces él ya sabe que el viernes, el jueves, cuando le toque, pues tiene que tener su columna, obviamente la tiene que tener preparada antes y mandarla antes, ¿vale? Eso lo tenéis en vuestros libros, o sea, son los géneros de opinión. Y luego tenéis una mezcla de las dos cosas, una mezcla de las noticias con los géneros de opinión, que son los géneros mixtos que se llaman. Los géneros mixtos es cuando hacéis una crítica, bueno, hacéis no, vosotros no lo habéis hecho todavía, pero cuando en el periódico se hace una crítica o una crónica, ¿vale? ¿Sabéis lo que es una crítica? Pues, bueno, lo sabéis, porque cuando no sé, sale un libro, sale una película y va un experto a ver esa película y luego lo cuenta y da su opinión. Eso serían los géneros mixtos, que son una mezcla entre la información y la opinión, ¿vale? Y me estoy enrollando un poquito, pero era un poco por situarnos un poco en el contexto. Hoy lo que vamos a ver básicamente son columnas de opinión, que es lo que os pedimos para el concurso, ¿vale? Vamos a escribir un poco, ¿sí? Vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿vale? Vamos a hacer una carta al director, simplemente una cosa muy rápida, que luego si queréis la mandáis al Sur, a ver si sale, a ver si la publican, luego digo dónde la tenéis que mandar si queréis. ¿Qué tenemos que pensar? Ya hemos dicho lo que es una carta al director, ¿vale? Simplemente un texto muy breve
o bien comentando una noticia que ya haya salido en prensa, que tú la lees y dices, oye, pues yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta y quiero dar mi opinión. O bien reclamando o explicando algo, ¿vale?, que a mí me importe y que no esté en el periódico, no tiene por qué estar en el periódico, ¿vale? Por ejemplo, hace unos años un alumno mío pues me dijo que estaba muy mosqueado porque pues él tiene moto y tal, y normalmente cuando iba a aparcar en un sitio cerca del instituto, pues se le habían puesto coches en la zona del parking de motos. Entonces él me dijo, yo puedo escribirle el periódico, yo no le dije nada, se salió de él, yo puedo escribir el periódico protestando por esto y tal, y digo, pues sí, pues ¿por qué no? Si quieres, si eso te molesta y eso es algo que para ti es importante y tal, y tú quieres reclamar al ayuntamiento que te vigilen el tema este del parking para tú poder aparcar donde tú, en fin, donde está autorizado para aparcar, pues hazlo. Y lo escribió. Las cartas, como digo, tienen que ser cortitas, el nombre, te piden el DNI, ahora no hace falta obviamente que pongáis el DNI, porque para que no se manden tonterías, claro, tienen que ser la persona que lo manda, esto es muy importante, lo firma y tú te haces responsable de lo que estás diciendo, no puedes decir ninguna barbaridad, ni puedes decir insulto, porque te pueden incluso, pues, si alguien se siente insultado o lo que sea, pues te pueden poner una demanda o lo que sea, ¿vale? O no te lo publican directamente, que es lo más sencillo. Entonces, vaya a pensar algo que os moleste de la sociedad y que penséis que podéis reclamar y que se puede cambiar. Y al que no se le ocurra nada, pues también puede pensar en alguna noticia del día. Luego os comentaré alguna de las noticias del día de hoy. Por ejemplo, hoy abre con el Málaga, por ejemplo, porque lo sabéis que los lunes, claro, como el fin de semana ha habido mucho deporte, pues muchas veces en la portada pues viene alguna noticia deportiva. Hoy tenemos al Unicaja, tenemos el Málaga, en fin, que cualquier cosa que vosotros leáis en el periódico, pues puede servir para eso, ¿vale? Os voy a dar, nada, muy poco tiempo, porque esto es lo que tiene que ser una cosa sencilla y rápida. Yo, Pepito Pérez, tal, hombre, hay que ponerlo a intentar escribirlo bonito, porque luego al periódico van a llegar 200.000 cartas del director y van a seleccionar, primera, la que esté bien escrita, ¿vale?, porque esto va a salir publicado, y segundo, la que diga algo interesante, ¿no? Entonces, cualquier cosa que digáis, pues no lo van a publicar. Para la gente así que no tenga ideas, alguien que quiera compartir alguna idea que tenga, o sea, alguien, venga, por aquí. ¿Prejuicios sobre qué? ¿Sobre los jóvenes, por ejemplo? Pues mira, tenía por aquí yo... La compañera dice que un tema, por ejemplo, preocupante son los prejuicios para los jóvenes. Hay harto de ver en la tele que se diga que sin los ninis, que si no se trabaja, que si no se estudia, que si no falta educación. ¿Cierto? ¿Eso es? Pues aquí tengo un ejemplillo que parece que estamos con Pincha tú y yo, pero no, o sea, yo esta chica no la conozco, ¿vale?, que quede claro, pero esto es de un libro de lengua y te explica, que no voy a dar la brasa, no lo voy a leer ni entero los apuntes, porque para eso tenéis vuestros profesores que lo explicarán 1000 veces mejor, pero pone un ejemplo de carta al director, y precisamente la carta al director que hay aquí se llama Generación Perdida. Y se refiere un poco a eso, a la gente que opina sobre los jóvenes sin saber, diciendo pues bueno, que no trabajan, que no estudian, que no tienen inquietudes, y entonces pues se ve perfectamente las partes que tiene esta carta al director. Lo primero que tiene que tener es un título, lo que pasa es que cuando lo mandemos al periódico lo mismo le cambian el título, pero bueno, a nosotros no nos importa, porque en el caso de la carta al director lo que queremos es que salga lo que queremos decir. Obviamente la firma, ¿vale? Y luego este texto, la carta al director, aunque sea muy cortito, tiene que tener las mismas partes que cualquier texto. Seguro que vosotros han explicado 1000 veces, las profesoras de lengua, qué partes tiene que tener una narración, ¿no? Siempre tiene una introducción, un desarrollo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando es un cuento, ese desarrollo se le llama ¿cómo? El desenlace, el final, ¿no? Pero siempre tiene 3 partes. Una parte principal, al principio, perdonad la redundancia, una introducción, que es una introducción en la que se cuenta, pues un poco, se pone la gente en situación, ¿no? Si es un cuento, pues ¿dónde empieza el cuento? ¿Quién es el personaje? Luego el desarrollo, la historia, ¿sí? Y luego al final, una conclusión, un desenlace, si es un cuento. En el caso de los textos expositivos, como una carta al director, ¿vale?, pues simplemente le ponemos introducción, desarrollo y conclusión, 3 partes. Entonces, ¿cuál es la introducción? Pues explicarle a la gente de qué queremos hablar. Pues he escrito esta carta porque soy una joven de tantos años y me molesta mucho que en la televisión se hable mal de los jóvenes. Eso sería la introducción, por ejemplo, ¿no?
Desarrollo. ¿Cuál sería el desarrollo? Pues explicar un poquito tu postura, ¿vale? Todos los días en la prensa o en la televisión estamos viendo cómo se critican a los jóvenes, que no trabajamos y tal, y sin embargo yo veo a mis compañeros que hay gente que trabaja y que ayuda en ONGs, que hace cosas solidarias, que saca su carrera, que está en el conservatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería el desarrollo. Y luego la conclusión, pues la conclusión sería pues aquella idea a la que vosotros habéis llegado. Por todo esto que he explicado, yo pienso que los jóvenes actuales pues son igual de comprometidos o más que los jóvenes de otras generaciones, etcétera, etcétera. Entonces sería un ejemplo de carta al director, ¿vale? Que lo hemos dicho de un tema porque lo ha comentado la compañera, de un tema así un poquito más filosófico, pero podría ser como mi exalumno, pues me molesta mucho que aparquen mal en mi calle y tal. Yo una vez mandé uno porque el fabuloso Ayuntamiento de Málaga, un día me levanté por la mañana y habían puesto en mi calle unos badenes tan bien hechos que durante toda la noche se escuchaban en mi cuarto, clac, 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 durante toda la madrugada. Y era imposible dormir, imposible. Y escribí una carta al director simplemente diciendo que, en fin, que se habían equivocado haciendo eso y que los vecinos no nos gustaba aquello, que protestábamos los vecinos porque era horrible y no se podía dormir, ¿vale? Pues puede ser de un tema así tan tonto como de un tema un tanto más filosófico, y puede ser también simplemente que tú lees una noticia y dices, oye, pues yo no estoy de acuerdo con esta noticia. Digamos que mañana estos periodistas que han estado aquí haciéndonos la rueda de prensa y tal, haciéndonos la foto, sacan mañana una noticia en El Sur o en Málaga Hoy, en La Opinión o cualquier periódico de Málaga, pues bueno, y la hacen mal, la escriben mal y dicen que los alumnos que habían aquí, pues en vez de ser de tercero y cuarto de eso, eran de primero de primaria. Y tú dices, pues mira, pues no es una cosa muy importante, pero bueno, a lo mejor te da coraje, pues tú te escribes al periódico diciendo que sepa usted que la noticia de tal día está mal porque yo estaba allí. Eso también sirve una carta al director, ¿vale? Bueno, ¿más temas? ¿Algún otro tema que os ocurra por ahí? Bueno, pues voy a dar 5 minutos, introducción, desarrollo y conclusión. El que quiera que le ponga un título y el que no. Bueno, 5 minutos, en fin, depende de cómo se porten, o 10. Y leemos alguna, a ver si soy capaz. La carta no se firma con una firma como si estuviera firmando la hipoteca de un coche o de tu casa, o una cartita, no, simplemente el nombre, y normalmente se pone el lugar, porque cuando son periódicos así nacionales y tal, o por ejemplo en el caso del Sur, pues se lee en toda la provincia, ¿no? Entonces habitualmente se pone tu lugar también de residencia. Que no lo pones, pues tampoco pasa nada, pero lo que hay que poner sí o sí es el nombre. Y en muchas webs, en muchos periódicos que lo puedes hacer online y tal, pues te piden el DNI, por lo que he dicho antes, pues para que nadie diga ninguna tontería, porque una vez que esto sale en el periódico, hombre, esto es una cosa seria. Si tú has dicho una barbaridad, pues tú te tienes que responsabilizar de lo que has escrito, ¿vale? Que esto es fundamental. Esto es una de las cosas importantes también de los artículos de opinión. La persona que firma el artículo, que no es una firma física, sino simplemente el nombre, se hace responsable de lo que está diciendo, ¿vale? Esto no es... ¿Cuánta gente de aquí, por cierto? Me han dicho que aquí hay mucha gente que escribe en plan en redes sociales, Twitter, blogs, cosas de esto. ¿Cuánta gente aquí maneja ese tipo de cosas? Pero manejar no de tener Instagram y poner frases tontas que vemos por Google, sino de que escribimos cosas, que intentamos escribir nuestros pensamientos, hacer algo... ¿Sí? ¿Quién tiene blog? ¿Tú tienes blog? Bien, ¿y Twitter? ¿Quién tiene Twitter? Vale, perfecto, mucha gente. Vale, bien, bien, bien. Fuera cartas de opinión, que esto es muy sencillo, ¿vale? Luego vemos si alguien es capaz de publicar alguna. Vámonos un poquito con los artículos de opinión, ¿vale? En el cuadernillo vuestro te viene un poco la historia de los artículos de opinión, que yo tampoco me voy a entretener mucho con eso porque ahí lo tenéis, y vuestro profe también lo explicará cuando veáis eso. Aquí, ¿alguien sabe quién es este señor de aquí? ¿Tan feo? ¿No? El Quijote no lo veo yo, ¿eh? Velázquez. ¿No? Quevedo, exactamente, Quevedo. Ha acertado alguien por ahí. ¿Por qué tenemos ya Quevedo? Pues porque
No sé si lo sabéis, que este hombre pues, es poeta, ¿no? Y hacía algunos de sus sonetos y tal, eran un poquito, en fin, se metía con la gente, un poco crítico, satírico, ¿no? Que se llamaba. Incluso hacían circular en aquella época, hace ya bastantes siglos, en la Edad Moderna, pues hacían circular poemas anónimos, criticando a lo mejor a los reyes, criticando a los ministros, a los validos, a la gente importante de la época. Entonces hay algunos escritores y tal, que esto es un poco así, hablando, pues en fin, un poquito por encima, es decir, esto tampoco es científico, es simplemente una idea de algunos, que dice que el columnismo empieza un poco en esta época, porque se empiezan a hacer textos críticos que hablan de política, hablan de otras cosas. El siguiente... No voy a preguntar quién es. Venga. No voy a preguntar porque es obvio, ¿vale? Larra. Larra es un señor que también tenéis que conocer, porque eso también está en vuestro libro de lengua. Claro, pero supongo que todavía no habré llegado al romanticismo, ¿no? No, todavía no habré llegado. Lo daréis durante el cuarto, ¿no? Durante el curso en cuarto darán algo de Larra. Este señor se le considera el padre del articulismo, ¿vale? Los periódicos surgen, y esto también está en historia, en cuarto de eso, y lo tenéis que haber dado ya. ¿Habéis dado la ilustración en historia? ¿Los de cuarto? ¿Acabáis de empezar? Pues ya vaya atrasadillo. Eso hay que darle un poquillo más de bulla. Bueno, pues en vuestro libro de cuarto de eso, seguro en historia, y luego también en lengua, te dice que los ilustrados empiezan a usar en el siglo XVIII... empiezan a usar los periódicos, y los empiezan a usar no como nuestros periódicos, sino son básicamente 4 cuartillas, 4 papelitos, donde hablan de ideas políticas y donde sobre todo lo hacen para transmitir las ideas de la ilustración, ¿vale? Las ideas de la separación de poderes, todo ese tipo de cosas, la democracia parlamentaria, que estudiaréis en cuarto de eso en historia, antes de estudiar la Revolución Francesa. Y cuando estos periódicos ya empiezan a funcionar en España, y ya llevan unas cuantas décadas usándose y publicándose sobre todo en Madrid y en las grandes ciudades, que en Málaga había también algún periódico, pues llega este señor que se llama Larra, que es muy joven, que empieza a escribir casi con vuestra edad, y hace una cosa nueva. Lo que hace es simplemente algo que a nosotros ahora nos parece sencillo, que es contar algo cotidiano, ¿vale? Se va a un café, por ejemplo, escucha una conversación entre 2 personas y, no sé, por ejemplo, hay uno de sus artículos es sobre la gente que se casaba en aquella época. Claro, tened en cuenta que son problemas de la época, no actuales. Pues en aquella época había gente que se casaba simplemente por hacer un buen negocio, ¿no? Se casaban dos parejas de 2 familias, un matrimonio de conveniencia, por temas políticos, temas económicos, ¿no? Entonces él estaba en el café, él escuchaba a la gente hablando de eso, y luego se iba al periódico y escribió un artículo, que hoy se llaman artículos de costumbres, por eso precisamente, en la cual te cuenta algo cotidiano, y a partir de esa historia cotidiana, él saca una idea o una enseñanza global, que sirve para todos. Luego se pone un poco de moda, y él, en aquella época empiezan a tener mucho éxito esos artículos. Él escribe con seudónimo, porque entonces escribir en un periódico era muy complicado, porque te podían meter en la cárcel, te podían censurar, te podían pasar muchas cosas cuando criticaba al poder, ¿no? Al rey o al sistema político del momento. Entonces él escribe con seudónimos y empieza a hacer artículos de costumbres, ¿vale? Eso lo estudiaréis en lengua este año, y los artículos de costumbres es eso, de una cosa muy tonta, de una cosa que aparentemente no tiene importancia, sacar una consecuencia, una enseñanza global, ¿vale? Por eso lo tenemos aquí. Venga. Este señor también lo estudiaréis en lengua, se llama Gómez de la Serna, que, bueno, por cierto, Larra acabó un poco regular, porque cuando tenía 28 años, él estaba enamorado. Esto es muy típico de los románticos, del romanticismo, que esto os explicará vuestra profesora. Pues estaba enamorado y tenía un carácter un poco complicado, ¿no? Porque por un lado estaba enamorado de una señora casada que no le hacía caso, o le hacía caso a ratos, y por otro lado estaba todo el día criticando al gobierno y tal, muy pesimista con España, y al final la chica, que se llamaba Dolores Armijo, pues lo dejó, y como lo dejó, pues este señor no tuvo otra cosa que coger una pistola y pegarse un tiro. Lo estudiaréis este año, lo cuento porque lo estudiaréis ahora. Es algo muy típico de los románticos, llevar en la política, el amor y todo hasta las últimas consecuencias, y no hay mayor consecuencia, ¿no?, que suicidarse. Pues ya del siglo XX, que también lo estudiaréis en lengua, este señor Gómez de la Serna, pues inventa una cosita nueva muy graciosa, se llaman las greguerías. Y las greguerías son hacer frases
cortitas, es una mezcla ahí entre la prosa y la poesía, pues un poco que te llamen la atención, ¿no? Que sean muy originales. Y, por ejemplo, esta de aquí dice: el que pide un vaso de agua en las visitas es un conferenciante fracasado. Claro, a ti te invitan a una casa, a una visita, llegas allí y lo único que tienes que decir, ¿me da usted un vaso de agua, por favor?, es porque no tengo nada de lo que hablar, ¿no? Pues, ¿por qué vemos este ejemplo? Pues porque otros autores dicen que la columna, el artículo de opinión, también vive mucho de estas ideas de Gómez de la Serna, que es hacer una frase, luego lo veremos después, lo veremos con Alcántara también, una frase que tú puedes poner al principio del artículo o al final, que te llame la atención, y eso lo hacen también muchos columnistas, para que el lector pues se quede atrapado con la lectura, y a partir de esa frase pues tú sigues escribiendo, ¿vale? ¿Me pasa, DJ, me pasas la fotito? Vale. González Ruano, este señor con bigote, que murió en los años 60, es decir, ya hace un tiempo que murió. Este señor en su época era famosísimo. Escribía en el periódico ABC y en otros periódicos también. Y si hemos visto antes que Manuel Alcántara escribe todos los días y ha llegado a escribir más de 16.000 artículos, este hombre fue el maestro de Alcántara. Cuando Alcántara empieza a escribir, conoce a este señor en un café de Madrid, en el Café Gijón, y que sigue existiendo, por cierto, si vais a Madrid, pues está por allí. Y este señor, en vez de ir al periódico, este es el primer columnista profesional realmente como los actuales de la historia, ¿vale? Antes había otro, Larra, por ejemplo, y otros muchos, pero el primero que se lo toma en serio como algo, me voy a dedicar casi en exclusiva a escribir columnas, es este señor. Y este señor se levantaba por la mañana y en vez de ir al periódico, que es donde escriben muchos de los columnistas, porque columnistas tenemos de dos tipos: periodistas que hacen noticias, hacen diferentes cosas y escriben también una columna, y luego señores que no son periodistas, como yo, por ejemplo, que escriben columnas y artículos y tal, de forma como colaboradores, no en el día a día del periódico, ¿vale? Pues este señor lo que hacía es que todas las mañanas iba al café y se sentaba, pedía que le trajeran para escribir, porque en aquella época no hay ordenador, entonces escribía a mano, y escribía 2 artículos al día. Escribía uno para salir, porque en aquella época había periódicos que salían por la tarde, no solo periódicos que salían por la mañana. Entonces él escribía un artículo para el periódico de la mañana siguiente y un artículo para el periódico de la tarde. Él decía que escribía 2 artículos al día porque uno era para comer y el otro era para beber, porque si no se moría de hambre, ¿vale? Pero llegó a ser muy famoso, a cobrar mucho dinero por los artículos, y es el que le enseña a Alcántara este oficio, ¿vale? Y lo tengo aquí porque él dice una cosa, dice: el artículo es el soneto del periodismo, ¿vale? El soneto es una de las formas poéticas pues más conocidas, vosotros habéis estudiado seguramente alguno y tal. Pues el artículo para él era el soneto del periodismo, es decir, lo más destacado, lo más agradable de hacer para un escritor. Voy a intentar que esta orilla, que es tan cansina, para vosotros, para mí y para todo el mundo, que hace mucho calor y el día es muy largo. Además, este día, no sé vosotros, pero yo por la mañana he salido de mi casa y como soy así un poquillo distraído, pues no me he dado cuenta que estaba cayendo la Mundial. Y, en fin, yo voy andando a mi trabajo, voy andando, y cuando iba a salir, digo, me parece que está chispeando. Y digo, ¿para qué voy a coger un paraguas? Y total, que se bajó el piso, tal, salgo de la casa, y me ha caído, o sea, lo más grande, he llegado a donde tenía que ir, chorreando. Yo llevo una chaqueta, de hecho, que he perdido por el camino, bueno, ahí está, porque estaba chorreando. ¿Y por qué os digo eso? Que no interesa absolutamente a nadie. Pues porque si yo tuviera que escribir una columna para mañana, pues a lo mejor, contándolo de forma graciosa, no como lo he hecho yo, ¿vale? Pues a lo mejor esa tontería me serviría para empezar la columna, ¿vale? Ya vamos a empezar un poquito a ver cómo escribimos un artículo o una columna. Ya he dicho antes que la diferencia entre artículo y columna es que la columna tiene una periodicidad, ¿vale? Si vosotros escribís un día solo, sería un artículo. Si lo escribí todos los viernes o todos los días como Manuel Alcántara, pues sería una columna, ¿vale? Si yo tuviera que escribir mi columna de mañana, pues a lo mejor pues podría empezar hablando del chaparrón que me ha caído esta mañana y que no podía haber llegado al instituto tal, que me iba a ahogar por el camino, que me ha torcido el pie, lo que sea, cualquier tontería graciosa, pero que capte la atención del público, ¿vale? Y una vez capta la atención del público, pues yo ya explico lo que quiero contar.
que a lo mejor, pues yo qué sé, si a lo mejor es sobre la lluvia, porque ayer, por ejemplo, esta mañana cayó la Mundial, pero yo ayer, por ejemplo, estuve en la playa. Entonces, a lo mejor esas dos cosas, pues me daría para hablar un poco de, yo qué sé, del cambio climático, de cualquier cosa que nos ocurra, de la contaminación, y eso es lo que hacen los escritores, porque los columnistas no van a hacer una noticia, porque para eso están los periodistas. Para poner lo que ha pasado ya están las demás partes del periódico. Antes os he enseñado este periódico que tengo ya hecho polvo, porque es la contraportada. ¿Por qué esta es la contraportada? Pues porque aquí está lo más importante del día que ha pasado y por detrás, digamos que está la otra forma de ver la realidad. Porque lo que hace un columnista, lo que hace un escritor en un periódico, no es escribir noticias, porque para eso están ya los redactores. Lo que hace el columnista es, explicando algo de su vida cotidiana, de su personalidad, a una idea suya, una experiencia suya. Tengo ahí algún texto de un escritor que constantemente está hablando de su hijo. ¿Por qué? Pues porque ha sido padre y ahora lo que más le importa es su hijo. Pues a raíz de una anécdota a lo mejor de su hijo, te cuenta otra cosa que todo el mundo que lo lea dice, hostia, pues esto es verdad, esto es interesante. Y lo que está buscando es que la gente reflexione sobre eso, ¿vale? Entonces, el maestro de Alcántara, González Ruano, que es el que he puesto antes, que he dicho que escribía todos los días 2 artículos, se hinchaba de escribir, pues él decía que un artículo, y esto es un poco broma, pero tenía parte de razón, un artículo es como una morcilla. Las morcillas, si veis la morcilla o veis un chorizo, está agarrado por la parte por los dos extremos, o sea, la idea de él es, yo pongo una frase al principio que haga el lector, ¡boom! Y cuando la lea digo, ostras, ¿esto qué es? Y yo quiera seguir leyendo. Y otra al final, para cuando yo termine el artículo me vaya ahí con un gusto como diciendo, ostras, qué cosa más interesante ha dicho este hombre, o qué cosa más bonita, o qué cosa tan heavy. Porque hay columnistas que escriben también cosas para llamar la atención y para provocar en el lector cosas, en fin, para llamar un poco la atención. Y dentro, decía González Ruano, pues pongo lo que yo quiera. Me pongo a contar un poco otras cosas, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que Nadal es un máquina, y que este verano, pues, bueno, este verano no, en junio, no me acuerdo cuándo fue, volvió a ganar Roland Garros. Es el décimo, el décimo, ¿cuánto lleva Roland Garros? Yo qué sé. Cuando empezó a ganar Roland Garros, vosotros no habéis ni nacido casi, ¿cuántos años teníais? Hace 10 años, o sea, ¿no os acordáis? Se habéis nacido, era una exageración, hay que exagerar un poquito, ¿vale? Sí, pero bueno, ¿tú te acuerdas del primer Roland Garros? No te acuerdas, no me acuerdo ni yo. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? Bueno, pues, muy bien. Pues un columnista del País, del periódico El País, que es muy bueno, que se llamaba Manuel Javois, pues claro, el columnismo, que es otra cosa que no hemos dicho, normalmente, aunque el escritor pueda hablar un poquito de su vida y tal, siempre tiene que estar pegado a la realidad, ¿vale? Entonces le toca a Javois escribir sobre Roland Garros porque es lo más importante que ha pasado ese día. Y él escribe sobre, es bastante largo, no lo voy a leer, tranquilo, escribe sobre Nadal. El artículo es de un día antes, ¿vale? No es de cuando gana, es del día antes. Y lo que dice el artículo básicamente, esa es la idea principal del artículo, es que Nadal tiene un gel ganador, el gel Axe, no, lo que tiene es un gen ganador que le lleva a competir de una forma brutal, ¿no? Y que no hay quien le vaya a ganar, ¿vale? Entonces él, echándole yo un vistazo al artículo, realmente hace lo que dijo Ruano, pone una frase impactante al principio y otra al final, ¿vale? En este caso, como es de tenis, tampoco esperéis nada así del otro mundo. Del otro mundo quiere decir de heavy, es una cosa normal. Pero esa imagen, lo que provoca cuando la lee el lector es una imagen, ¿vale? La frase te lleva a una imagen. Y, por ejemplo, dice, no sé si os acordáis que Nadal, jugando el tenis un partido en Roland Garros, hubo ¿cómo se llama esto? Un recogepelotas que le dijo que le hacía mucha ilusión jugar con él. ¿Os acordáis de eso? Salió en todos los periódicos, en todo el mundo, en todos lados. Y el Nadal, pues cogió y se puso a jugar con él. Claro, salió en toda la prensa y tal, que apañado Nadal, que simpático, en fin, lo normal, lo típico, ¿no? Pues dice Javois, el columnista, si el recogepelotas adolescente que le dijo que era un sueño pelotear con él en París se lo llega a decir el día de la final, en lugar de hace una semana, es probable que Nadal lo hubiese incrustado en la grada a pelotazos. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿O lo he leído muy mal? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tiene tal gen ganador Nadal, que es tan competitivo, que si le dice el día de la final, claro, va súper motivado a la final, como es obvio, ¿no? Te está jugando ahí el 10º Grand Slam, en el Roland Garros, perdón, el 16 o 17 Grand Slam que lleva ya Nadal, y claro, ese día está tan motivado, que si el recogepelotas le dice
peloteamos un poquillo, le pega tal bombazo que lo empeña al recoge pelotas. Eso es lo que dice el columnista. Claro, lo dice bien escrito, obviamente, bien explicado y bonito, porque esto no se trata solo de escribir correctamente, sino de escribir bello, bonito, ¿vale? Las columnas tienen la misión un poco, de lo que estaba diciendo antes, de ser la contraportada del periódico frente a lo objetivo de la noticia y lo serio y lo riguroso. La columna tiene una facilidad y una libertad para ser un poco literario, bueno, un poco no, para ser un espacio donde se hace literatura, donde se hace arte y se hace belleza. Aunque se hable también de cosas actuales, ¿vale? Que una cosa no quita la otra. Digamos que es hablar de la realidad, pero con un enfoque totalmente diferente. Entonces, cuando él le encargan escribir sobre Nadal, en vez de limitarse a decir, pues se presentó en las semifinales con un 6-3, 6-4, 6-0 y con no sé cuántas pelotas de break, pues él escribe así y hace esta imagen, ¿vale? Y al final del artículo lo cierra con otra frase un poco parecida. Dice al final, Dominic Thiem, que es el contrincante, que no me sale la palabra, el contrincante de Nadal, hablando de Dominic Thiem, dice Javois, hay un campeón de Roland Garros dentro de Dominic Thiem que no tardará en salir, ¿vale? Pero ahora él intuye que va a perder con Nadal, ¿vale? Pero este tío es joven, es muy bueno y en un futuro pues va a ganar el Roland Garros, dice el columnista. Y luego dice, hay otro campeón fuera de Rafa Nadal que nadie sabe cuándo volverá a entrar. ¿Vale? ¿Tenéis la imagen esa? ¿Os la imagináis? ¿O no? Porque no me estabais escuchando alguno. El que me estaba escuchando ha visto la imagen. Entonces, el escritor, con esa imagen al principio del recogepelotas estampado contra una pared y con la imagen al final de Nadal volviendo a perder o volviendo a no ganar, ¿vale? Pues, entre medio, escribe el resto del texto, ¿vale? Bueno, DJ, dale otra... Es que este se me ha ofrecido como DJ para los profes que no estaban. Alcántara, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo antes que vosotros os pongáis a escribir. Alcántara hace un poco también eso. Lo que pasa es que Alcántara es diferente, porque Alcántara, todo el mundo sabe aquí que es poeta. Y como poeta tiene una profundidad tremenda. Cuando él escribe un poema, habla normalmente de la felicidad, de la muerte habla mucho, por cierto, del amor, o sea, temas muy, muy trascendentales y temas universales. Tú estás hablando del amor o de la muerte, ese poema lo puede leer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cuando él llega a la columna, ¿vale? Él es poeta antes que columnista, esos temas que él suele hablar, felicidad, amor, etcétera, muerte, vida, sobre Dios, habla mucho también sobre Dios, porque él se plantea si hay un Dios, si no hay un Dios, y se lo plantea constantemente en los poemas, pues una de las cosas que él hace es que, claro, ahora tiene que relacionarlo con la actualidad, pero sigue hablando de estas cosas que son tan universales y tan importantes para todos y que a todo el mundo le importa. Entonces, una de las cosas que caracterizan a Alcántara es que dentro de la columna, por ejemplo la de hoy, habla de Montserrat Caballé y de Cataluña, de la independencia de Cataluña y todo el problema este que vosotros conocéis ya, pues él va metiendo frases que la hace de forma instintiva, quiero decir, esto no lo está él pensando para hacerlo, sino le sale ya de natural, porque lleva tantas columnas hechas, que son muy sencillas, muy simples, no son rebuscadas, todo el mundo la entiende, pero en una simple frase esconde dentro una significación terrible. Cosas súper profundas, ¿vale? Por ejemplo, dice, el ser humano es un eterno aspirante a eso que llamamos felicidad, y que acaso consiste en no esperar nada, aunque falte todo. ¿Vale? Son frases que podríamos estar dándole vueltas un rato y, en fin, nos pueden decir muchas cosas. No lo vamos a hacer aquí porque, por cierto, hay muchas más frases de Alcántara en la web de la Fundación. Vamos a ver otra más cortita. Por ejemplo, entre el vivir y el existir se va la vida. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre vivir y existir? ¿Quién me habla? Que no... Ah, sí, dime. Que vivir es como vivir con emociones, sintiendo las cosas. ¿Y existir? Es estar ahí. Como las plantas, ¿no? Entonces, claro, esto que es una simple frase, muy cortita, pues, hombre, hay ahí mucha profundidad. No es lo mismo estar ahí por las mañanas como a veces estamos nosotros, que nos sentamos aquí en una de estas, venga, escuchar lo que nos cuenten, a pasar el rato, llegamos a la casa, ponemos la tele, venga, que lo que le dice la tele, te habla tu madre y tú la haces así, pero no la estás escuchando. Pues no es lo mismo ser eso, ser una planta, que estar viviendo día a día todo lo que estás haciendo, ¿vale? Dame otra frasecita por ahí, venga.
Gracias, caballero. Hay unos sordos peores que los que no quieren oír, los que no entienden lo que se les dice. ¿Qué os parece eso? Los tontos, básicamente. ¿O no? A ver, otra por ahí. Siempre somos lo bastante fuertes para soportar la desgracia ajena. Esto es, en verdad, si lo pensamos tranquilamente, es tremendo, ¿eh? O sea, en plan, sí, tú eres muy fuerte porque lo que le pasa a los demás te da igual. Lo que te importa nada más es lo tuyo. El egoísmo de la sociedad actual, que cada uno va a lo suyo, a su bola. En fin, cuando Alcántara escribe esto en un artículo, no lo escribe así solo. Porque entonces sería un pesado. Sería como el típico, bueno, iba a decir una cosa, no lo voy a decir. En fin, como el que nos come la cabeza, que tal, niño, tienes que ser de esta manera, tienes que ser de la otra. No, la función del columnista no es comer la cabeza a la gente. Es opinar y expresar lo que él siente. Que luego, oye, si tú te lo planteas, lo piensas, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que eso ya es cosa tuya, aquí libertad ante todo, ¿no? Pues él dentro de un texto, que a lo mejor como el día de hoy, él está hablando de Montserrat Caballé y está hablando de Cataluña, pues a lo mejor porque pega o por lo que sea, él hace una reflexión, y una reflexión es una de estas. Pero lo bueno de las columnas de Alcántara es que las cosas pasan, es decir, dentro de 10 años a lo mejor lo de Cataluña pues ya no importa y ese artículo se ha quedado viejo. Es una de las características también de la columna, que se mueren todos los días. El periódico dura un día. Mañana ese periódico, que a lo mejor Alcántara el pobre se ha tirado horas para escribir esa columna, mañana ese periódico sirve para el pintor que está pintando una pared y lo pone en el suelo, o porque en el chino envuelven las luces de los árboles de Navidad en el papel. Ya no sirve para otra cosa. Pero dentro de ese artículo, estas frases y estos pensamientos de Alcántara son universales y viven para siempre, que esa es la importancia de la obra de Alcántara, y esto lo hace él sobre todo por su experiencia como poeta, porque los poemas no están hechos como las columnas para que caduquen al día siguiente, los poemas están hechos para perdurar, ¿vale? Otra frase y terminamos con esto. Vamos, pues ya no hay más frases. Estos son algunos columnistas actuales. Ahí tenéis abajo a Manolo Alcántara en una esquinita, ¿vale? Vamos, os digo 4 cosas de cómo hacer una columna y hacéis una. A ver, así es fácil, ¿vale? Primero, a ver, el tema de las columnas es igual un poco como hablamos antes de la carta al director. Siempre tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿vale? Cuando hagamos mucho, eso lo podemos cambiar de orden y hacer lo que queramos, porque siempre esto es un género libre. Pero para no complicarnos, lo lógico es primero decir una introducción, es decir, de qué voy a hablar, siempre bien escrito, es decir, no me vale decir os voy a hablar de no sé qué, porque si tú coges un periódico, le das la vuelta y pones os voy a hablar de Cataluña, pues tú dices, pues me voy a otro lado, ¿vale? Esa introducción puede ser como lo que he dicho antes de nadar y recojo pelotas, algo que llame la atención, una frase, un párrafo que llame la atención de alguna manera, ¿vale? Luego tendríamos el desarrollo, es decir, una serie de argumentos que defienden la primera postura que yo he dicho en la introducción, y por último una conclusión, es así de sencillo. Esa es la estructura, ¿vale? Pero claro, antes de hacer eso, lo que hay que saber es de qué vamos a escribir, y para eso no hay ningún truco. Lo primero que hacen los columnistas es estar bien informados, leer todos los periódicos, la prensa. Yo cuando tengo que escribir una columna, pues me voy a los periódicos digitales, porque a lo mejor en papel tienes uno o tienes dos, pero en los digitales están todos. Le echan un vistazo a todos. Claro, por suerte o por desgracia, las noticias se repiten. Suelen ser las más importantes, suelen ser las mismas. Si yo escribiese siempre de lo más importante del día, pues las columnas serían todas iguales y todos los periódicos serían prácticamente igual. Y a mí lo que me hace falta es llamar la atención de la gente, ¿no? Entonces lo que puedo hacer son varias cosas. Por un lado, puedo buscar alguna noticia más anecdótica que a mí me parezca curiosa y a partir de esa noticia contar algo más amplio que le sirva a todo el mundo. Puedo coger también... Bueno, os voy a dar un ejemplo de esto. César Ruano, que es el que hemos visto antes, el maestro de Alcántara, a ver si lo encuentro por aquí. Un día, pues él antes de escribir, lo que hacía era leer el ABC. Como él escribía en el ABC, pues leía el ABC. Y un día encuentra una noticia en el periódico que decía algo así como que se había perdido un niño en Madrid. Un niño chico de 1 año y pico de edad,
y que nadie lo reclamaba. El niño llevaba ya 4 o 5 días en el orfanato, claro, ten en cuenta que un orfanato de los años 60 pues no son como ahora, una cosa muy dura, el niño abandonado prácticamente, y él lo ve muy pequeñito, y le da cosa, ¿no? Dice, hay que ver que este niño lleva no sé cuántos días en el orfanato, que no tiene madre ni padre, nadie lo reclama, ni un tío, nada, nadie. Y escribe un artículo que le dieron un premio, pero claro, él cuando lo hace no sabe si le van a dar un premio, no sabe si le va a gustar a la gente o no le va a gustar, que se llama Señora. Claro, el lenguaje es un poco antiguo porque estamos hablando de un artículo no es del año 60, de 1931, ¿vale? Y dice, señora, el título es, señora, ¿se le ha perdido a usted un niño? Ese es el título. Con lo cual, claro, el que está leyendo el periódico dice, ¿esto qué es? Ya te llama la atención. Y empieza así, señora, 2 puntos. ¿Usted recuerda si se le ha extraviado su chico? Señora, piénselo bien, repase la casa. Hace 4 días que el pequeño no bulle por los pasillos, no le echa al cuello sus bracitos, no coge rabietas a la hora de acostarse. Y sigue por ahí. ¿No se ha dado cuenta usted, señora, de que lleva 4 días sin hacer a su niño las sopitas y las papillas? ¿No se ha dado cuenta? Y así está un rato escribiendo. Y al final del artículo dice, ya serio, ¿no? Dice, el gobierno civil ha facilitado una nota a la prensa anunciando el encuentro de un niño, como de 18 meses. Hace 4 días y nadie ha reclamado el niño. ¿En esos 4 días el niño no ha reclamado nada en ninguna conciencia? Es un caso real. Entonces, es un caso duro de la época, de niños que habían abandonados y tal, pero claro, él de una cosa anecdótica, y digo anecdótica no porque el niño no sea un tema importante, sino porque en el periódico salía una cosa así. Él le da su imaginación, le da su forma, le da su estilo literario, está bien escrito, pero claro, en el fondo, el que lee esto le gusta, porque quiero decir, es como un cuento, pero cuando llega al final y se ve que es real, que no es un chiste, porque al principio parece un chiste, parece de WhatsApp, pues te toca la conciencia, ¿no? Porque había muchos niños en Madrid en esa época que estaban en la misma situación. Entonces estamos haciendo las 2 cositas que dijimos al principio. Se entretiene, porque es un artículo bien escrito que te entretiene, y se forma, porque te hace pensar, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer eso, podemos coger una noticia pequeñita y darle una vuelta y usarlo para algo más amplio. Podemos hacer lo que os dije antes de a mí que esta mañana me cayó el agua, coger una cosa mía, personal, y a partir de ahí sacar una conclusión también general. Claro, lo bonito es hacerlo gracioso. Si no me ha pasado algo gracioso esta mañana, pues me lo invento un poco. Tengo aquí otro artículo de Javois, que es el mismo que hizo lo de Nadal, a ver si me caigo, me mato, que como era el día de San Valentín, esto es una cosa también muy importante para escribir, tú miras qué día es, qué noticias hay, y dices, pues bueno, a partir de aquí, claro, tú sabes que si hoy juega el Madrid a final de la Champions, tú ya tienes mañana artículo, ves el partido y lo cuentas al día siguiente. Si es el día de San Valentín, pues un poco más rollo. Entonces este hombre hizo un artículo que se llama Amantes. Claro, pones ese título y ya rápidamente tú estás leyendo el periódico que pone el IBEX baja no sé qué, el alcalde de Málaga ha comprado no sé cuántas máquinas excavadoras y de limpieza para la calle Palimasa. Y tú dices, pues vaya coñazo, perdón. Y ve Amantes y dices, ¿esto qué es? Y la historia es la siguiente. Dice, en la escalera de mi piso se ha instalado una pareja de niños amantes. Se sientan en medio de la oscuridad y cada vez que entro y salgo de casa tienen que abrirse un poquito, separarse, para que yo cruce. Ayer, como era San Valentín, lo junté suavemente a los 2 y pasé por el lado de uno de ellos revolviéndole el pelo con cariño. Casi me sacan la navaja. ¿Vale? Bueno, eso es metafórico, obviamente, los niños no van armados al portal. Pero claro, esto es real, quiero decir, el escritor que no sabe, que tiene que escribir todos los días, pues ante todo es un observador, ¿vale? Y cosas que a nosotros nos pasan desapercibidos, él lo observa y él se da cuenta que en el descansillo de su casa pues hay 2 chavales de 13 años o por ahí, lo pone más abajo, 13, 14 años, y eso, hombre, pues cualquiera pasa en su casa y ve 2 chavales ahí sentados en el descansillo, pues ya está, pero sin embargo él lo observa y dice, no tienen más de 14 años, aunque todavía los mantengo en observación. Bueno, pues cualquiera podría denunciarlo por acosador, porque está el tío mirando por la mirilla de la puerta de su casa, pero dice, porque es seguro que se trata de un amor navideño. Los primeros avistamientos en el portal son de mediados de enero. Estoy casi seguro ante un primer amor. Por ejemplo, nunca los escucho hablar. Lo sé porque a veces, antes de salir, me quedo en silencio en la puerta por si en lugar de enamorados son sicarios. El silencio es el privilegio del primer amor y del último. No se hablan los niños ni los ancianos.
Los primeros porque les basta estar solos, los últimos porque los han condenado a estarlo. Por eso en el primer amor lo habitual es el descubrimiento y en el último el estupor. A los dos los une la sorpresa. ¿Qué hacen pegados a mi puerta? Es una táctica antigua. Para evitar que los molesten en el portal, suben al tramo de escalones que da a la primera planta. Allí vivimos dos vecinos. De esta manera hay pocas posibilidades de que alguien los vea. Bien es verdad que no contaban con mis ataques relámpago. A veces me levanto sobresaltado del ordenador y bajo entre zancadas al chino a por Aquarius, con guitos o lo que sea, con lo que esté fantaseando. Entonces, mientras abro, aún me da tiempo a ver cómo uno salta de las rodillas del otro. En fin, que él observa a estos dos chavales que no están haciendo nada importante más que estar echando la tarde en un escalón sentado, comiendo pipas y charlando de sus cosas, y él empieza ya, es un poco también imaginación, ¿no? Esto es un primer amor, no sé qué, pero a raíz de una cosa anecdótica, él escribe pues una reflexión que es más larga sobre cómo el amor va cambiando a lo largo de la vida y como no es lo mismo el amor que tú sientes cuando tienes 14 años, que cuando tienes 30, que cuando tienes 60, que cuando tienes 70, ¿vale? Que es una cosa universal que a todo el mundo le interesa porque todo el mundo alguna vez se ha enamorado y todo el mundo alguna vez pues siente ese tipo de cosas. Y a nosotros no nos interesa cómo es el portal de este hombre, pero de esa tontería que te puede hacer gracia, porque te hace gracia lo de los conguitos, o te hace gracia lo de la navaja, que los niños le sacan la navaja, ¿no? Pues a partir de ahí cuenta una historia universal, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestra columna? Pues primero tenemos que ver de qué vamos a escribir. O buscamos nuestra anécdota, o buscamos las noticias. Una cosa muy útil es mirar la prensa, como he dicho antes. Otra, si manejáis Twitter y este tipo de cosas, es manejar las redes sociales. Si vosotros veis Twitter, veis los trending topics, eso es lo que se está hablando ese día. Tú de ahí puedes sacar información y puedes ver lo que se está hablando y lo que no, ¿vale? Cojo un tema y a partir de ese tema pues lo desarrollo. Hoy, si cogemos la columna de Alcántara, lo que hace es unir dos temas, que es otra táctica útil. Sabéis quién es Montserrat Caballé, ¿no? O por lo menos, no. Una cantante de ópera, soprano, como dicen por aquí, que por desgracia falleció, no sé si ayer o antes de ayer. Pues eso es algo totalmente de actualidad, ¿no? Y otra cosa de actualidad, porque por desgracia no se nos va, porque no nos dejan en paz, es el tema de Cataluña, ¿vale? Pues entonces Alcántara esta mañana, no sé si Alcántara ayer tenía claro de lo que iban a escribir o no, pero él lo que hace es que anuda los dos temas, ¿vale? Y aparte solo de una cosa te habla de dos. Empieza hablando por Montserrat Caballé, dice, la Caballé era como una ballena que se hubiera tragado una bandada de ruiseñores. Es un poco feo, ¿no? Porque es un poco llamar gorda a la difunta. Pero, claro, una ballena, claro. Pero bueno, Alcántara con 90 años, supongo ya que no le importa mucho que la gente se pueda molestar, pero no lo hace por maldad. O sea, es una metáfora, es la imagen, es lo que hemos dicho antes del recogepelotas, ¿vale? El que lee esto, claro, si lee, ayer se murió Montserrat Caballé a la edad de 85 años, tú dices, me aburro. Como los Simpsons, ¿no? ¿No había uno de los Simpsons que estaba todo el rato, me aburro? Pues igual. Sin embargo, tú lees, la Caballé era una ballena que se hubiera tragado una bandada de ruiseñores. Tú piensas en la ballena llena de pajaritos, y dices, ¿vale? Te llama la atención. Y como, no sé si lo sabéis, Montserrat Caballé era catalana y tal, y tenía mucho arraigo en Barcelona, pues empieza a hablar un poco de Montserrat Caballé y a partir de ahí empieza a hablar de la situación en Cataluña, que por desgracia es una cosa que es totalmente habitual en estos días y muy pesado. Tú pones el periódico, la tele, lo que sea, hablando de Cataluña todo el día, ¿vale? Y luego termina, no lo voy a leer porque queda, si no lo leo entero queda un poco raro, pero lo que hace es lo que hemos dicho antes, cierra también con una frase así grandilocuente, ¿vale? Y esa frase en este sentido hoy está hablando de los contables, porque está hablando de la corrupción y está hablando de los dineros que manejan los políticos y tal, y dice al final, ni siquiera para los... dice que las cuentas no están claras, ¿vale? Y dice, ni siquiera para los contables, que son los que menos culpa tienen, quizá porque la suya se la echan a otros. En fin, termina con una frase un poco así, como también llamando un poco la atención sobre las cosas, ¿vale? Entonces, venga, vamos a escribir un poquito, que me enrollo mucho. Lo primero que vais a hacer es buscar un tema. Luego veremos cómo lo ponemos por escrito, ¿vale? Entonces, vais a hacer, pues eso, cogéis vuestro papelito, lo primero que hay que hacer ahí es una lluvia de ideas, cosas que se me ocurran. Si estuvierais en casa, pues miráis los periódicos, miráis internet, miráis Twitter. Aquí, pues lo primero que se os ocurra, hacéis una lluvia de ideas. Yo muchas veces hago eso, me pongo a escribir lo primero que se me ocurra. Y cuando veo varias cosas en el papel en blanco que veo que pueden ser interesantes unir, pues empiezo por ahí,
¿vale? Entonces, ahora, simple y llanamente, lluvia de ideas con temas que os gustaría tratar en vuestra columna. Pensadlo bien y hacedlo bien porque así la preparáis para el concurso, ¿vale? Que ya hemos dicho antes que eso es lo que nos llama la atención, que hayáis un iPhone, una tablet, en fin, ¿vale? Cuando tengáis la lluvia de ideas y tengáis temas, ya vemos qué hacemos con eso, ¿ok? Venga. En la carta al director, que muchos habéis hecho, que pasa por ahí, algunos ya, eso, quiero decir, es un poquito más grande que eso, no tiene que ser mucho más grande. No os rayéis tampoco con las 300 palabras, porque como nos dan libertad, hacer el tamaño que queráis, pero que esté bien escrito. Lo importante es que esté bien escrito y que transmita algo. Si son 100 palabras o 200 palabras, pero lo que dice llega, pues perfecto, nos da igual que no llegue a las 300 palabras, ¿vale? Pero bueno, obviamente en 300 palabras se pueden decir más cosas que en 100, obviamente. Cuando digo bonito es porque esto es una columna, y una columna se lee, ¿vale? Porque el que lo escribe es un escritor que escribe bien, no lo escribe cualquier persona, ¿vale? Entonces, ese escritor puede criticar, puede protestar, de hecho hay muchos que lo que se dedican todos los días a meterle caña a los políticos, pero eso no me vale que me diga fulanito es un ladrón, no, hay que escribirlo bien. Entonces tú critícame lo que tú quieras, pero bien escrito y bonito. Bonito quiere decir no que sea bello de que digas cosas bonitas, sino que esté bien escrito, eso es lo fundamental. Y además en el concurso lo que se valora es eso, que esté bien escrito, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna otra idea por ahí? ¿Algún tema? Vale, pues antes de empezar a escribir, lo que tenéis que hacer es eso, un guioncito con la introducción, las ideas que yo voy a explicar y la conclusión. Y ahora, no sé si seréis capaces, porque en verdad es una hora un poco complicado para escribir, yo a esta hora no escribiría. No, sinceramente, yo cuando me pongo a escribir un artículo, me pongo... cuando eres periodista tienes que escribir donde sea, y yo he escrito en un móvil, en un autobús, y en un avión, y en el aeropuerto, y donde haga falta. Pero si tienes tiempo para escribir, no te gusta escribir de cualquier manera en cualquier sitio incómodo. Y yo, por ejemplo, pues hasta ahora no escribiría, porque tengo hambre, porque estoy cansado, y entonces la mente se te va a otras cosas, ¿vale? Otra cosa que ocurre también es que a veces no tenemos ideas. Entonces, aparte de la lluvia de ideas, de mirar la prensa y tal, una de las cosas que hay que estar siempre es, cuando quieres dedicarte a escribir, es abierto a la cultura, es leer libros, ver películas, obras de teatro, siempre viajar. Cualquiera de esas cosas que tú aprendas, por ejemplo en los viajes, lo puedes meter luego en las columnas porque son vivencias tuyas. Son vivencias tuyas de las cuales se aprenden muchas cosas. Una idea también para escribir una columna cuando no sabemos de qué escribir es buscar una cita o un refrán o un acontecimiento histórico o no histórico, yo qué sé, hace 30 años que Michael Jackson hizo no sé qué cosa, ¿vale? Obviamente si te gusta Michael Jackson, si no te gusta Michael Jackson, otra cosa. Cuando tú coges una cita, por ejemplo, antes hemos visto las de Alcántara, esa cita te llega y te interesa, no se trata de rellenar y poner la primera cita que veas por internet, se trata de que esa cita o esa idea tú la has visto y has dicho, ostras, esto a mí me da mucho que pensar. Pues a partir de esa cita, esa idea, ese momento, esa película que viste, esa canción que has escuchado hace un rato y que te ha gustado una frase de la canción, coges esa canción, coges ese verso y a partir de ahí explicas lo que te llega, lo que te llama de esa canción, ¿vale? Y eso es una cosa que hago mucho, meto trozos de canciones, trozos de escenas de películas y cosas así, ¿vale? Porque además tened en cuenta una cosa, ahora que están tan de moda el plagio, no sé si sabéis todo el follón con Pedro Sánchez y los plagiadores y todas esas cosas, el columnista, entre otras cosas, vive de lo que ha hecho otra gente ya. No se trata de plagiar, se trata de beber, estudiar y siempre que lo cites, pues fantástico, no hay ningún problema. Yo he citado mucho a Sabina, por ejemplo, y a músicos que me gustan y tal. Bueno, nada, que obviamente ya hay gente que muchas ganas de escribir no tiene, porque es que es una hora un poquillo mala, ¿no? Estaréis ya muerto de hambre y todo. Pero he visto cositas, he visto sobre todo cartas del director muy bien escritas y algún texto por ahí que la verdad que está bastante bien. En fin, animaros, el que le apetezca, pues que se presente. Si os metéis en Google, ponéis Fundación Manuel Alcántara, pues va a salir la página web. En la página web está todo lo relativo al concurso y también hay muchos artículos de Alcántara. Digo, por si queréis echar un vistazo para inspiraros a la hora de hacer vuestra columna.
Tenéis varios mesecitos por delante, así que tenéis tiempo de sobra, 300 palabras son muy cortitas. Y nada, yo agradeceros la atención, que os animéis, que el premio está bastante bien por 300 palabras, aunque lo importante no es el premio, sino que aprendéis, como he dicho al principio de la charla, que igual que es importante hablar bien en público, es importante también saber escribir y saber expresarse, es fundamental. Entonces, animaros con la excusa esta del concurso y que espero que cuando salga, se reúna el jurado, que no sé si estaré yo, o lo mismo estoy yo, con más gente, y veamos algún artículo de este colegio, pues que esté bien y que a ver si hay suerte y os podemos dar algún premio. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. ¿Vale?